Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y este episodio es la cuarta parte de la charla que tuve con Joan S. Luna, crítico musical y jefe de redacción de la revista Mundo Sonoro, sobre el disco debut de Björk. Hoy, entre otras cosas, comentamos las dos canciones siguientes del disco, Venus as a Boy y There's More to Life Than This, el videoclip de Venus as a Boy, la creatividad con la que Björk ha adaptado sus canciones en directo a lo largo de su carrera, por qué la evolución musical del artista ha ido alejando a algunos de sus fans, más músicos y samples que aparecen en debut y el activismo de Björk. Y por el camino nos encontramos con Sigur Rós, ABC, Tina Turner, The Shamen, Delight, Rosalía, Raimundo Amador y Richard Royuela, entre otros. Os recuerdo que cuando durante la conversación utilizo la expresión wachi wachi, me refiero a un lenguaje inventado que no significa nada, al menos que se sepa. Y ya que estamos, os recuerdo también que Disco Prestado es un podcast 100% independiente y que por lo tanto vuestras recomendaciones personales a amigos, enemigos, familiares, gente que pasa por la calle, etc., cuentan muchísimo y se agradecen aún más. Y sin más preámbulo, Joan S. Luna nos presta Debut. Seguimos con Venus as a Boy, sí. Venus en Chico. Otra canción, bueno, totalmente distinta. Sí, totalmente distinta. Yo creo que musicalmente es uno de los temas más ricos desde mi punto de vista del disco. O sea, me parece que está súper bien todos los arreglos, el sonido. Me parece que la parte esta de estribillo también, cuando repite lo de las dos frases con lo de Venus as a Boy, me parece que está súper bien también. Uh-huh. Yo creo que por algún motivo es uno de los temas que Björk siempre ha estado interpretando en directo de mil formas distintas. Porque claro, una cosa que ha tenido la trayectoria de Björk es que los temas incluso que nacieron en un disco como debut, como Convocación House, durante el periodo que llega hasta después de Homogenic, por ejemplo, sí que continúan teniendo una parte de electrónica, pero en directo, por ejemplo, cuando lo interpreta con otro tipo de músicos, cambia radicalmente. O después cuando empiezan los coros estos la pones a adaptar los temas, son muy distintos. Después hay versiones que son totalmente con instrumentos como clásicos y no hay ni nada eléctrico. Y es muy sorprendente cómo ha podido adaptar a lo largo de los años todas esas canciones y lo sigue haciendo. De hecho, en un momento determinado aparecieron hasta Vespertín, aparecieron todos los discos grabados de forma totalmente distinta en directo. Entonces, cada disco está reproducido prácticamente el mismo disco en directo, pero tocado de otra manera. De hecho, por aquí también he traído el debut. Está el orden alterado porque son de grabaciones de sitios de conciertos distintos y eso lo hizo con todos los discos. Hostia, qué guay. Esto está muy chulo. Decía que me parecía que era una de las canciones más ricas que había musicalmente y que había esto. Desde la parte dub que decía al principio, con la música oriental, todo combinado y pasado por el filtro de lo que querían hacer en aquel momento. Y me parece, bueno, sí, que da como resultado una de las canciones que forman parte de toda la trayectoria de Björk y que prácticamente siempre tocan o que toca muchísimo en directo. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando he dicho antes lo de los sampleados, que habían más sampleados que no aparecían citados en el disco? Sí. Vale, pues por ejemplo en Venus as a Boy hay uno, que además es también bastante anecdótico, que es del tema Music for Show and Harp de Mayumi Migata, que es un tema del 86. Hablabas ahora de que esta canción, Venus as a Boy, la ha tocado bastante en directo y tal. Sí. De hecho, es la canción que más ha tocado en directo de este disco. Hostia, mira, ¿ves? Seguida por Human Behavior. Sí. Sí.
Por cierto, la habrás visto en directo alguna vez, ¿no? Sí, varias veces. De hecho, a ver, te diría que de las que ha venido a Barcelona, y solo en Barcelona, la he visto todas y después en Benicàssim. Pero que el concierto de Benicàssim es uno de los mejores conciertos que he visto en festival suyo. Fue muy curioso porque apareció Raimundo Amador a tocar en directo, Hostia. la colaboración en directo, y claro, todo el mundo flipó bastante. Raimundo Amador. My heart was so broken, it was in pieces, so broken and connected. Here I go now, trying to run ahead of this heartbreak train. Y después, hombre, a ver, el primer Razzmatazz que hizo me pareció buenísimo. Y después hay un concierto muy curioso, o sea, muy así para el recuerdo, que fue cuando presentó Homogenic en Club Coliseum, que es donde está el teatro, digamos. Hubo un tiempo en el que hicieron una especie de club al lado, que era bastante más pequeño, y no recuerdo, eran como 250 personas o algo así. Y ella hizo la actuación allí. Y claro, era Marc Bell y ella. Y fue muy chulo verlo porque era realmente de muy cerca y eso era totalmente electrónico. En aquel momento eran ellos dos. Ya está, no había nadie más. Y después, bueno, cuando actuó en el Liceo con Matmos fue chulísimo también. No, la verdad es que en directo es un artista que yo creo que nunca decepciona porque siempre tiene algo que ofrecer. Debo decir que al concierto del Club Coliseum pude ir gracias a una persona que participó en uno de tus podcasts, que es Richard Royuela. Sí. ¿Sí? Ajá, Porque yo me quedé sin entrada, eran muy pocas entradas, me quedé sin, y él no podía ir ese día, y como sabía que yo me había muerto de ganas de ir, al final me vendió a mí la entrada y pude ir. Hostia, Sí. qué bueno. Un saludo Sí. para Richard si nos Eso escucha. mismo. Que Richard también vio a Sugar Cubes en directo. Ah, ¿sí? Sí. Que yo no les vi, pero él les llegó a ver. A él le gusta igual más el pop. Sí. Creo que, no sé, ya se lo preguntarás a él ahora, o se lo preguntaré la próxima vez cuando hable con él, pero creo que no es súper fan precisamente de Björk. Yo creo que hay una parte importante de público del principio de Björk que cuando Björk se le empezó de alguna forma a ir un poco la experimentación, no de la mano, porque a mí me parece que nunca se le ha ido de la mano, pero cuando empezó a hacer discos que ya era un poco difícil de escuchar, yo creo que hay mucha gente que se bajó del barco. Siguen respetándolo muchísimo como artista, pero claro, hay una parte que ya no ha entrado en sus últimos discos. Por cierto, esta canción, Venus as a Boy, fue el segundo sencillo del disco y por lo tanto tiene videoclip también, el videoclip de los huevos. Ah, sí, es verdad. Literalmente huevos. No recuerdo O sea, ahora. Huevos. Sale, bueno, es ella solamente. Sí. Y sale en una cocina, igual un ambiente bastante Bollywood también, que por cierto, esta canción tiene las cuerdas que hablábamos. Exacto, de Talvin Singh. Muy bollywoodienses. Y sale cocinando unos huevos, los fríe. Sí, la verdad es que hay una cosa también que me ha llamado muchísimo la atención viendo los videoclips, que es súper entretenida de ver. Björk. Sí, o sea, ella, sin que parezca que esté haciendo nada así particularmente interesante. Sí. Por ejemplo, en Human Behavior, Sí. nada más empezar, dice, if you ever get close to him. Él hace un movimiento de cabeza que a mí no sé, tiene algo
tiene Sí, un sí. carisma que cautiva mucho, ¿no? Y a veces no sabes muy bien lo que es. Pero bueno, este es el de los huevos, lo estás mirando ahora, ¿no? Sí, sí, es Sophie Muller, la directora, y ya sé cuál dices, sí, sí. Sí, exacto. Sophie Muller, que ha dirigido como 300 no sé cuántos videoclips. O sea, es directora de videoclips específicamente, ¿no? Sí, sí. No acabo de entender qué relación tiene con la letra, pero bueno, hay varias canciones en el disco en las que no sabes muy bien si está hablando de alguien a quien quiere, un amante, a veces sí pueden estar dedicadas a su hijo. En teoría, en esta en concreto, estaba hablando de su pareja en aquel momento, que creo que era Dom T, no estoy seguro, pero creo que lo era. Es que iba a decir, en esta es de las pocas que explícitamente, bueno, lo primero que dice es su genial sentido del humor, bueno, Wicked en el sentido este británico, sugiere sexo excitante, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es lo primero que dice en la canción. De hecho, a ver, el título también, Venus en chico, ¿no? Sí. He Believes in Beauty es ese trozo, lo de He Believes in Beauty o algo He así. believes Sí. in a beauty, Venus as a boy. Ese trozo Sí. me parece que está muy bien. Ujú. Y después también creo que es una canción que es un poco el ejemplo de que engloba como todas esas partes diferentes de Björk, un poco. Hay la parte como instrumental está como más experimental, hay una parte clásica, hay los arreglos estos como más cinematográficos que Sí. decías tú. Y está todo ahí combinado, pero encaja. Y su parte pop, obviamente, porque la Sí. parte pop está. Con lo Ajá. cual... Yo creo que es un ejemplo. De hecho, diría que es una... O sea, yo de la gente que conozco que es fan de Björk, yo creo que Venus as a Boy es uno de los temas más queridos, creo yo. Que, curiosamente... Bueno, curiosamente no, nada curiosamente, como tú bien has dicho, es la que ha interpretado más veces en directo del disco. Ujú. Sí, esta sí que tiene un estribillo claro para mí, Sí. que es lo que estaba intentando cantar ahora. Y volviendo a la letra, claro, Venus es la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad, ¿no? Pero también de la naturaleza, que hay mucha naturaleza también en el disco. Hay volcanes en varias canciones y tal. Y Björk tiene este rollo. De hecho, parte de su activismo tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, cuando hizo ahora la colaboración esta con Rosalía, que estaba perdido, era también por las piscifactorías y todo esto. Sí. Pues igual de eso me suena también. Claro, esto es la diosa romana del amor, pero en chico, Sí. ¿no? O sea, que es básicamente la canción habla sobre alguien que sabe cómo tocarla y todo esto. Está la palabra arousal también, que es como excitación sexual, ¿no? O sea, es muy explícita. Es una de las canciones del disco que entró en las listas en el Reino Unido, que no habían entrado todas, que parecía que lo iba a tener difícil, pero sí que entró en listas de singles. ¿Cuándo has dicho que salió el disco? En julio, ¿no? Sí. Pues en agosto creo que entró en listas. En esta pasa otra vez el rollo este de que empieza con unas notas que no sabes de qué van hasta que entra el tema en sí. Que de hecho es un acorde muy disonante, Sí. pero luego cuando entra el tema no suena tan disonante por eso, ¿no? Porque lo relacionas con el bajo y tiene sentido en la canción. Crea como un suspense que es interesante, ¿no? No te lo cuenta todo ya desde el principio, que es un poco más como suelen ser los sencillos ahora, ¿no? Sí. Muy claro desde el principio, sino que te llama la atención y luego te explica de qué va la cosa. Hay un bajo también como que va puntuando, que va entrando y saliendo, muy discreto. Me ha recordado un poco al bajo de Airbag de Radiohead, Sí. que también entra y para, y como que entra tarde, hay unos silencios. Mira, te lo voy a poner un momento.
Que puede ser un sinte, el bajo. Puede ser sinte o lo que te decía antes de la larga lista de colaboradores. Mira, como bajista está acreditado Luis Jardim. Bueno, es multiinstrumentista, esto es bajo, percusiones y tal, que es un tío portugués que aparece como músico de sesión en uno de mis discos favoritos de los 80 británicos, que es ahora, no ha envejecido quizás muy bien, pero en aquel momento me pareció, bueno, en aquel momento, durante toda mi vida me ha parecido un disco excelente, que es The Lexicon of Love de ABC, que es un disco de funk blanco, pop, que está arreglado, o sea, los arreglos me parecen fantásticos y el bajista es este. Curioso, también debía rular por ahí por los estudios y acabó en el disco también. Pues puede ser, sí, que sea un bajo de verdad también, así como muteado. También grabó con Paul McCartney, Tina Turner, Grace Jones, todo esto. He hecho un poco de toda la lista de músicos que sabía que aparecen en el disco, aunque es curioso que salen todos, pero como hay tanta gente, pues salen un poco listados ahí claro, no. Cuando pone teclistas, por ejemplo, y salen 7 teclistas, pues no sé qué teclista hace qué. Claro. Es muy complicado saberlo. No hay tanto detalle, Sí. ni siquiera en el libreto del disco tampoco. Sí. Otra cosa que me ha llamado la atención de esta canción, de Venus as a Boy, es que el estribillo tarda casi 1 minuto y medio en llegar. Sí, cierto. Hay incluso una especie de interludio antes de que vaya el estribillo. Y la parte de antes del estribillo también es guachi guachi. Sí. ¿Qué trozo exactamente? Este. He encontrado foros donde la gente ha identificado en los diversos discos y canciones donde Björk canta así, sin palabras de verdad, fonemas concretos, y dicen, mira, aquí dice Wanna Hari, y en este otro disco también dice, y los pone en YouTube, hay recopilaciones. Es como te he dicho que hay fans de Björk muy, muy fans. Sí, hostia, esto es otro nivel. Mira, otra conexión con Sigur Rós, de los que hablábamos antes, islandeses, que también en buena parte de las canciones son sonidos, no es una letra concreta, y después ha cambiado, pero hubo una parte de su trayectoria importante que no había letra, que era sencillamente sonidos que encajaban con la canción. Te iba a decir que Björk hace este rollo que se inventa fonemas y palabras y tal, pero luego en el videoclip, ojo, que lo hace exactamente igual también. Vale. No sé si en directo también, pero me fijé, dije, hostia, esta pues parte, ahora lo voy a mirar, porque de conciertos en directo, al margen de los que hay en YouTube, en DVD, todos los directos en los que salga Venus as a Boy lo intentaré identificar, ¿sí? Pues ya me contarás. Björk ha comentado que Venus as a Boy es sobre una persona en particular, pero que nunca le dice a la prensa de quién se trata. Exacto. Y dice que cuando escribe una canción sobre alguien, aunque no vaya a decirte quién es, le manda la letra o la canción a esa persona y se la deja 1 o 2 semanas para que... Por si quiere hacer cambios, ¿no? No, pero si están cómodos. Vale, si están cómodos. Es muy considerado esto. Sí. De hecho, creo que es Yoga, una canción posterior, obviamente, que creo que la persona a la que va dedicada se llama Yoga directamente. En ese caso, que es una amiga suya, como creo que algo más mayor o así. Pues la aprobó, entonces. Disco Prestado es un podcast 100% independiente. Dicho de otra forma, que no cuenta con la fuerza de ninguna empresa o corporación para darse a conocer. Por eso es tan importante que si os gusta el podcast y queréis ayudarme a sacarlo adelante, recomendéis Disco Prestado a la menor ocasión. En las cenas, en los ascensores, en los bares, gimnasios, grupos de WhatsApp. Bueno, tampoco quiero que os quedéis sin amigos por mi culpa, pero ya me entendéis. Disco Prestado se propaga de boca a oreja y de pantalla en pantalla. Podéis decir que lo busquen en cualquier plataforma de audio o compartir un enlace directo o mandar a vuestros amigos a discoprestado.com. Allí encontrarán enlaces a las plataformas principales y los episodios organizados disco por disco. Y ahora volvemos a la charla. Podemos ir a por la 4ª canción del disco, que es There's More to Life Than This, Life at the Milk Bar Toilets.
es uno de los casos un poco más graciosos bueno, es el caso más gracioso obviamente del disco. Es el tema que no aparece en la interpretación en directo que te decía de debut. Es la única canción que no está, porque yo supongo que es una canción, yo creo que desgraciadamente es una canción que al ser como tan un poco de fiesta y todo eso, no se le da como ninguna importancia en el disco en cierta manera. Hay la parte esta de cuando sale y todo. No sé si es un tema que la gente reconozca tanto como uno de los temas del disco, sino como una especie de, no te diría un interludio, pero algo así. De hecho, hay una de las caras B en una versión del Venus a Savoy en la que está el tema sin la parte esta en la que se va fuera y todo esto. Sí, otra versión. Bueno, es otra versión que de hecho es una versión de estudio. Es que esta se supone... Claro, a ver, el título es hay otras cosas en la vida, ¿no? O hay cosas mejores en la vida, se entiende. Aparte de esto, en directo en los lavabos del Milk Bar. Exacto, que vamos explicando aquí y damos por hecho que la gente ya sabe de lo que iba y no, claro. No, pero bueno, se supone que es en directo, mira, Sí. porque cuando está cantando, pues se la oye que se mete en el baño del club y tal. Exacto. Claro, la canción va de que quiere irse de una fiesta, que se está aburriendo tal. Una sensación, por cierto, que supongo que tú también. Yo he tenido muchísimas veces. Sí, y tanto, y tanto. Y al final se va a la calle y tal. Y efectivamente no se publicó la versión de estudio en el disco, sino que se publicó como una cara B o algo así. Sí. We could nick a boat and sneak off to this island. I could bring my little ghetto blaster. There's more to life than this. Yo la verdad es que cuando leí que esto se supone que es directo de verdad, me sorprendió. A mí me suena que está hecho... Sí, que está hecho para que parezca que es en directo y que se mete en el baño, pero que no. Claro, eso es como los famosos directos de los 70 que estaban grabados en estudio y añadían las voces. Es bien probable. El efecto es gracioso, la verdad es que está bien. Sí. Pero yo creo que lo que estaba intentando defender es que yo creo que es una canción que está muy bien. Que está muy bien. Y esta versión, ¿eh? O la canción en general. Sí, incluso esta versión. Vale. O sea, yo creo que es una canción que está muy bien, que eso queda un poco como una gracia, pero yo creo que hay muchas veces que dentro de un disco, esa especie de anécdota te hace recordar ¿sabes? Cuando lo oyes al cabo de unos años, no te quedas solo con la canción, sino te quedas con eso que hicieron en la grabación, que creo que le da un poco de chispa también a los discos, ¿sabes? Uh-huh. Sí, aparte es muy original, ¿no? O sea, tú cuando escuchas una canción te estás metiendo en un mundo y en un paisaje, ¿no? Sonoro. Exacto. Y el hecho de que haga esto es como que la canción te dice que esto es una canción. En videoclips después se ha hecho mucho esto, que estás oyendo la canción y, por ejemplo, hay un diálogo y entonces la canción desaparece prácticamente y... En videoclips sí. En videoclips se ha usado mucho después, pero en canciones no tanto. Uh-huh. Y yo creo que está muy bien. Después, de hecho, es que también tiene que ver con una historia porque está inspirada en un caso, supongo que también lo tendrás en las notas, que es una vez que le pasó exactamente eso, que ella estaba en un club, entonces se puso a hablar con una chica que le cayó súper bien y dijo, hostia, podemos, ¿sabes? Hay mucho de lo que podemos hablar, pero vámonos de aquí que hace mucho ruido, mucho jaleo y nos vamos fuera. Y entonces se quedaron mucho rato hablando y porque decía que era una persona muy especial y tal, y supongo que a partir de ahí pues hizo una canción que intenta reproducir eso y como siempre... Hay muchas canciones de Björk que están, como hemos dicho antes, muy apegadas a las personas que son las protagonistas. Yo creo que en este caso, pues tenía que ser un poco así porque la situación que dio pie a la canción fue esa. Sí. Y de hecho coincide con la letra un poco cuando se va. Sí. O sea, la letra dice, vamos chica, escabullámonos de esta fiesta. Exacto. Se está volviendo aburrida, hay otras cosas en la vida. Todavía es de madrugada, podríamos bajar al puerto y saltar entre las barcas y ver cómo sale el sol. Y luego se mete en el baño y dice, podríamos robar ahí en plan súper travieso, ¿no? Como que lo susurra. Sí. Podríamos robar una barca y escaparnos a una isla. Podría traer mi pequeño ghetto blaster. Sí. Que un ghetto blaster, ¿sabes lo que es? Sí, como el radiocasete este que iba todo junto, muy de los 90, ¿eh? Sí. Que se ponía alguna gente en el hombro y tal.
hay otras cosas en la vida. Luego tendríamos que volver e ir corriendo a la mejor panadería de la ciudad para comprar el primer pan de la mañana. Hay otras cosas en la vida. Y termina en la calle. Entonces se va marchando de la fiesta mientras te va contando vamos aquí, vamos allá. Exacto. Pues eso es un caso real, porque lo ha explicado. Y en otro de los libros no citaba a la persona en concreto, pero citaba que era un bar, que no era el Milk Bar, que era otro, que era una chica en Reykjavik y que era real lo que había ocurrido. Lo que narraba la canción, digamos. Es una canción que quiero reivindicar porque creo que la canción está muy bien. Es una canción muy fresca. La otra voz que hay de chica es la Jelisa Anderson, que es una cantante que era, en un momento determinado, hubo un grupo de electrónica pop así muy bailable que se llamaban The Shamen y había una voz femenina y era ella la cantante. Y entonces en aquel momento era alguien en el Reino Unido y por eso aparece en la canción. Tenía mucho que ver con la escena electrónica de aquel momento. Uh-huh. Y se la trae, claro, está guay esto porque en verdad recluta un montón de gente de una escena que es relativamente underground, sí. ¿no? Aún, sí. Para hacer un disco que es un disco de pop al final, ¿no? Sí. Dentro de un paraguas muy amplio de pop, pero... y hablando del Milk Bar, ¿sabes algo del...? El Milk Bar lo único que sé es que no está, que no existe. Ya no sé en qué año dejó de existir, pero que no está. Sí, yo lo único que sé es que era una discoteca como mítica, ¿no? En ese momento de la escena de la música electrónica. Y nada, aparte de esto, he escuchado una versión en directo muy guapa del 94. Hostia, pues mira, yo no recuerdo si en ninguno de los conciertos que he visto la interpretó, pero es que realmente mi memoria no llega a tanto y después no la tengo en ninguna grabación en directo yo. Esta versión del 94 es considerablemente más rápida, que es lo que decías tú, que cambia mucho los temas, sí. Y es muy, muy guapa, la verdad. Sí. Incluso te diría que me gusta hasta más que la del disco. ¿Con qué formación? Creo que era su banda. O sea, era con la banda entera, ¿no? Sí. Tiene un rollo ahora escuchado así, o escuchado el ritmo en el disco, que recuerda un poco Delight. ¿Te acuerdas los Delight? No. Delight de Groovy in the Heart. Un clásico así de pop bailable que tiene un ritmo muy parecido. Y era un grupo también que en ese momento era una canción guay. Que curiosamente, que lo que iba a decir es que en toda la lista de músicos que aparece un músico que es teclista también, que tocaba en un grupo que se llama Delight, pero eran unos Delight británicos con una E menos, con lo cual no es el mismo grupo. Hostia. Sí. Viendo versiones de las canciones del disco en directo, al menos las de la época, me gusta mucho cómo se lo monta con la misma banda para adaptar las canciones y sin nada grabado, además. Sí. Disparando samples con el teclado. Bueno, el sample técnicamente está grabado, pero vamos, que está todo interpretado en directo y cómo le da la vida así a las canciones. Me gusta esta parte creativa del arreglo. No sé si lo hacía ella sola o con los músicos, entre todos, pero vamos, que ya un percusionista, un batería, dos personas tocando sintes que a veces
cantan también. De hecho, esa formación creo que era la que ella hacía broma, que era como una especie de colectivo multinacional, porque prácticamente cada uno era de un país diferente. Y así termina el cuarto episodio que dedicaremos a Björk. Os recuerdo que recomendar disco prestado ayuda a regular el nivel de colesterol y que el próximo jueves seguiremos comentando las canciones de debut una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.